Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de la Maestría en Derecho. Hoy tenemos nuevamente dos invitados de lujo, egresados de la Maestría en Derecho, abogados laboralistas. Le doy la bienvenida a Nicolás Rico y a Diego Valdivieso, socios fundadores de Escola Abogados. Como siempre, Diego y Nicolás, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. En estas conversaciones siempre comenzamos preguntándole a los invitados cuál es su trayectoria profesional, desde que estudiaron en una facultad de Derecho o en otro programa, cómo terminan haciendo la maestría en Derecho, eso cómo forma parte de su formación profesional, y finalmente el proyecto en el que están ustedes, que es Escola Abogados, nos cuenten un poco cómo llegaron a eso, cómo se unieron en esta empresa. Y yo creo que podemos, no sé si Nicolás quiera comenzar contándonos eso. Soy egresado de esta universidad de pregrado y estuve acá hacia los 2010, debí terminar, 2011. Posteriormente me empecé a vincular a una firma de abogados de derecho laboral, salí, y eso un poquito polémico porque cuando salí de la universidad quería hacer otra cosa, quería dedicarme al derecho internacional, pero por X o Y razón y además por una afinación con mi papá, que es abogado laboralista, me llevó a irme por esa rama del derecho. O sea que durante la universidad usted no tenía previsto ser laboralista. Realmente no tan claro, tal vez en los últimos semestres sí, por lo que mi papá tenía una oficina, pero particularmente quería algo más internacional. Incluso mi tesis o mi monografía de grado fue con René Urueña sobre temas de derecho internacional. Y posteriormente me vinculé con mi papá, trabajé con él unos 2 años, año y medio, desde antes de salir de la universidad, y me vinculé a una firma donde ahí conocí a Diego en su momento. Hice la especialización, pero no la hice acá, la hice en la Universidad Javeriana. Y más adelante, por cosas de la vida, de pronto ya ahorita vamos al segundo punto, que era cómo nos unimos. Siempre quería volver acá a dictar clase, y para poder dictar clase también acá somos muy exigentes con temas de maestría. Y siempre me apasionó la investigación. Siendo un abogado práctico, dije, ay, uno se tiene que incomodar y se tiene que salir de las zonas de confort. Y realmente parte de eso me llevó a investigar muy bien cómo era la maestría en investigación o métodos acá en la Universidad de los Andes. Los profesores de lujo que además había tenido en el pregrado, y tal vez fueron las clases que más me gustaron. Y ahí fui investigando y llegué a enamorarme y después seducir a Diego a que la hiciéramos juntos al tiempo, arrancando un proyecto de nosotros, digamos que estábamos todavía incipientes en la oficina, pero ya teníamos el tiempo para dedicarle, y por eso decidimos arrancar acá en la universidad. Diego, y bueno, en su caso, ¿cómo es el trasegar de la universidad al derecho laboral y a la maestría? Bueno, Esteban, pues antes que nada, muchas gracias por invitarnos y bueno, rico aquí compartir con mi socio y amigo Nicolás. Yo soy de Bucaramanga y bueno, hice todo mi proceso de formación estudiantil del colegio en esa ciudad. Y bueno, llegó el momento de la universidad y me vine a vivir a Bogotá. Inicié mi carrera de Derecho en la Universidad Javeriana. Aquí confesándote, cautivado un poco por el mundo del derecho penal. Tenía una clara inclinación por las humanidades, no sabía del derecho del trabajo y tal vez cuando uno es un poco lejano pues a la dinámica profunda de las distintas disciplinas del derecho, pues a uno se le vienen como dos versiones, lo contractual y lo penal. Y fue como con esa idea que me vine a estudiar derecho aquí a Bogotá. Pero tal vez creo que desde mi primera clase de Derecho Penal me di cuenta que no era lo que quería hacer. Y segundo, desde mi primera clase de Derecho Laboral dije, por aquí es la cosa. Y creo que tiene que ver mucho. Hay un elemento muy coincidente, que son derechos muy de las personas, solo que el derecho laboral muy gestionado desde cómo potencializar el talento y administrar el talento de las personas. Algo un poquito distante de lo que por lo menos entendí en esa época de la dimensión del derecho penal.
Y bueno, pues me gradué en la Universidad Javeriana, hice mi especialización en Derecho Laboral de la misma Y ahí se universidad. conocieron. Ahí nos conocimos con Nicolás y años después complementé mis estudios con esta maestría. Y ahorita te contaré algunos anécdotas de cómo tomé la decisión y finalmente cómo la aproveché, porque creo que son dos dimensiones ahí un poquitico distintas. Siempre me ha acompañado el mundo de la academia, tanto en la Universidad Javeriana, donde hace muy buenos años estoy en el pregrado, estoy en su posgrado, y también aquí en esta universidad en los Andes, también durante muy buenos años hemos acompañado algunos de sus programas. Y creo que inicialmente me cautivó la idea de la maestría muy desde la perspectiva académica, y te soy transparente en eso. Pero posteriormente me di cuenta que la riqueza práctica era impresionante y que a veces uno cae en esa idea de pensar que estudia este tipo de procesos pensando en el aula de clase y realmente lejos de esa limitada aproximación del ejercicio. Y bueno, pues inicié aquí en la maestría en el año 2018, después de haber vivido una pequeña frustración. Había tenido la posibilidad, bueno, aquí en cámaras, la posibilidad de hacer un ejercicio de asesoría en un proyecto internacional y el desempeño desde la construcción de buenos textos, desde la parte metodológica no fue tan el acertado. Me costó mucho, lo sacamos adelante y bueno, ahí dije algo me falta complementar en mi proceso académico. Y coincidió con que Nicolás estaba con esta idea y hace rato diciéndome, usted tiene que darse la oportunidad de conocer los Andes, de conocer la profundidad de cómo se aborda este proceso formativo acá. Y bueno, pues acepté la invitación de Nicolás y aquí nos hicimos compañeros y nos hicimos un poquitico andinos. Así Claro. es. Y teníamos algo particular, Esteban, y era en el mundo ya del derecho laboral, sin llegar a ejemplarizar cosas, eh, los textos son muy antiguos. Los textos con que uno estudia en pregrado, incluso en maestrías, y hay una limitación muy grande en conocer qué hay por fuera. Ujú. No, y no solo laboralistas o filósofos que hayan escrito algo sobre derecho laboral o cercano, y los programas académicos que tenían en las otras universidades eran limitados, eran textos muy locales que tal vez ya conocíamos, un poco viejos, digamos, y cuando uno ve el pensum o cuando nosotros vimos el pensum, pues eran filósofos, eran escritores que en algo nos tenían que aportar algo adicional, no solo, como dice Diego, en una limitada pensando que solo es para la cátedra, sino para aterrizarlo en las nuevas realidades. Y de eso yo creo que iremos conversando ahorita más adelante, cómo se aterriza un poco lo que vivimos, pero sin duda era un reto grande, con miedo, porque creo que nuestro programa eran 8, de los cuales usted y yo éramos los únicos abogados litigantes en su momento, después se fueron uniendo unos más, y los que quedaban eran ya de doctorado de filosofía, varios de filosofía. Entonces unos retos muy bonitos, pero sin duda muy enriquecedor. A mí, una pregunta para ambos y una para Diego en particular, pero cuando Nicolás hizo la presentación y tiene que ver con lo que acaba de decir, es esta cosa de que, claro, la maestría en Derecho de esta universidad implica unos retos importantes, pero Nicolás, usted hablaba de una cuestión que era como exponerse a la incomodidad de estar ahí. Yo quisiera un poco que elaborara esa idea. Y para Diego era clarísimamente, yo creo que las facultades de Derecho en Bogotá o en el país son todas muy difíciles, muy difíciles lo son, pero son todas muy particulares, muy idiosincráticas, con vidas institucionales, historias muy distintas, y pues claro, estudiar Derecho en la Javeriana y Derecho Laboral en la Javeriana, eso yo creo que esto tiene todo un significado, incluso en la vida histórica y del derecho laboral en el país, ¿no? Así es. ¿Qué significó? La pregunta para ellos es cómo fue ese cambio de chip de volver a los Andes y particularmente a una maestría en investigación. ¿Arranco yo? Pues miren, realmente incomodarse es la figura y salirse de su zona de confort, porque cuando uno ya está en la vida práctica aborda los problemas desde una misma visión y hay veces muy legalista, muy de la norma, de cómo veo la norma y hasta dónde va la norma. Cuando uno entra en esta maestría para investigar,
pues uno empieza a ver cosas que tal vez en pregrado, o por lo menos yo no lo tenía tan claro, y era la forma como realmente se aborda el derecho, crear realidades. Y es ver un poquito más allá de la norma, y es ver un poquito ese derecho vivo, cómo realmente puedo aportar y cómo puedo generar valor a lo que le doy a los clientes cuando interpreto. Entonces cuando decía incomodarse, lo decía porque el lenguaje jurídico es incómodo hay veces, y llevarlo al mundo real y aterrizarlo para que lo entienda gente que no es abogada es todavía más complejo. Y si uno no lo sabe llevar y no lo tiene en una estructura y metodológicamente no lo sabe hacer, nunca le van a entender, nunca le van a entender. Entonces, el reto mayor mío fue acá, incluso con textos, y recuerdo la clase suya, Esteban, que analizamos todo un texto o un capítulo del libro de Derrida, Sí. y yo le doy, le soy 100% sincero, yo leía una y otra vez, y duraba a veces media hora en una misma página, y yo no entendía, yo decía, pero que me está transmitiendo, que quiere decir este señor, porque no le entiendo nada. Obviamente yo lo estaba leyendo en español y no en francés. Pero eso me llevó a decir, esto es lo mismo que aterrizarlo en la vida real. Yo le puedo escribir lo que quiera a un cliente y puede él entender o no entender, o no sé si es que lo que quiero es que confundirlo o algo. Y eso me sacó de la zona de confort, y además exponerme con abogados y filósofos que escriben muy bien, muy elocuentes, y de una forma a veces rimbombante, pero no solo rimbombante, pero hay veces acertada, pues me llevó a mí a decir esto hay que meterle la ficha, y de esto vamos a ganar todos, si realmente lo sacamos adelante. Pues Esteban, comprometedora pregunta, pero vamos a hacerle. Lo primero es decirte que creo profundamente en la continuidad del proceso de aprendizaje. Y en ese sentido tenía en ese entonces un interés genuino de seguir formándome. Pero a la pregunta de seguir formándome o al deseo de seguir formándome le acompañaba la pregunta de dónde hacerlo. Y tengo que ser honesto que por lo menos desde mi visión de ese entonces no encontraba una oferta lo suficientemente atractiva y seductora en otras universidades distintas a este programa de Derecho, aquí en los Andes. Y te confieso que me reuní en ese entonces con un gran amigo, nos tomamos un café por allá en Krebs y le dije, ando en esta disyuntiva de que quiero seguir profundizando mi proceso de estudio. Y me dijo, mírate la maestría en Derecho de los Andes. Y aquí vino una primera reacción mía medio ignorante y es, pero a mí me han dicho que hacer una maestría en Derecho es volver a estudiar Derecho. Y yo ya estuve 5 años en la universidad, fue mi primera reacción. En paralelo, Nicolás estaba un poquito gestando su proceso también y recuerdo que me empieza a llegar ese mensaje de la maestría en Derecho de los Andes por parte de Nicolás y de la maestría en Derecho de los Andes por parte de este gran amigo y de hecho profesor de esta universidad. Y entonces, pues dije, vamos a conocerla. Y vino el primer, digamos, barrera por tratar de resolver y es, bueno, yo soy laboralista y si algo no necesariamente en ese entonces estaba muy marcado el perfil de estudio en los Andes era el mundo del derecho del trabajo. Y de hecho cuando mirábamos los énfasis, eh, de pronto el que me podía seducir un poco era el énfasis de constitucional, pero habían otros énfasis que de pronto me recordaban aquello que había dejado de dejar atrás cuando decidí ser laboralista y no penalista. Eh, pero bueno, ahí creo que me dejé finalmente llevar por el compromiso de seguir estudiando y entender que esta era como la alternativa que más me estaba seduciendo. Y empecé a estudiar las primeras clases y lo que decías de la idiosincrasia es clarísimo. Las universidades todas tienen su idiosincrasia y creo que tienen un desafío importantísimo y es no hacer de su idiosincrasia su único sello de presentación, sino permitir realmente de las diferentes idiosincrasias un enriquecimiento profundo. Y entonces lo primero que me di cuenta es que después de haberme formado en el pregrado y la especialización en la Javeriana y vengo a los Andes, me encuentro efectivamente con una estructura no solo de pensamiento, sino de abordar el proceso de construcción académica de manera distinta. Y me costó mucho. Y sí, las primeras clases,
Yo decía, me habían dicho, tenía el concepto que venir a estudiar la maestría era volver a estudiar la carrera y me sentí volviendo a estudiar la carrera, pero con una cosa interesante y es que me sentía estudiando no otra vez el mismo derecho que yo había estudiado, sino estudiando un derecho totalmente distinto. Y aquí es donde creo que puedo hacerte el énfasis de cuál fue esa idiosincrasia que descubrí. Nosotros como abogados javerianos somos tremendamente pragmáticos. Es más, ese pragmatismo a veces nos vuelve como atrevidos, porque creemos que vamos a contestar un caso y el caso lo podemos contestar desde lo que nuestra capacidad argumentativa produce, sin necesariamente mirar jurisprudencia o mirar otros textos o mirar otras fuentes. Tendemos a generar ese tipo de aproximación. Y aquí la idiosincrasia que me encontré es ese descubrir que el derecho no nace en las fuentes, que ahí no nace, pero uno en la carrera de derecho lo enseñaban, por lo menos en los tiempos que yo lo hice, era a estudiar la fuente, a estudiar la ley, a estudiar la jurisprudencia, y cuando empiezo a descubrir que el derecho que uno estudió no nace ahí, sino que nace atrás, y más interesante ahí, que uno puede hacer parte de ese proceso de construcción de la fuente, empecé a seducirme de una manera bien interesante. Y me empecé a disfrutar esta maestría que la agradezco y siempre la pongo como carta de presentación, porque más allá del título, más allá de la universidad, realmente es una evidencia que permite mostrar esa riqueza de idiosincrasias distintas. Y de hecho he estado en esa dinámica, pasé de un proceso en la Javeriana que lo quiero y le genero mucho valor, a otro proceso en los Andes que lo quiero y le genero mucho valor. De hecho, después me quise formar en negocios y dije, voy a mirar a otra escuela, y miré por allá la escuela del INALDE y he tenido esa riqueza de poder nutrirme de las distintas formas de pensamiento. Me costó, de las distintas formas de pensamiento y estructuras. Me costó, de hecho creo que me demoré un poquitico más en sacar adelante el proyecto, pero empecé a escribir cosas que nunca me había imaginado que pudiera escribir. Empecé a generar líneas argumentativas que nunca me había imaginado que hubiera podido haber construido. Y de hecho mis colegas y cercanos y cercanas a veces me dicen, usted se volvió un abogado diferente después de que pasó en esta universidad y se siente en la estructura argumentativa, en la exigencia argumentativa. Empecé a tener un poquitico de nerviosismo, o sea, y en el buen sentido de la palabra, yo era una persona muy confiada en la forma como abordaba las cosas, aprendí a desconfiar un poquito de mi forma de pensamiento para deconstruir un poco y volver a construir con unas bases enriquecidas desde distintas visiones. Y hoy me atrevo a decir sin duda que mi camino profesional, del cual vamos seguramente a hacer algunas reflexiones, cambió mucho desde el momento en que pasé por esta universidad y esos miedos se volvieron en fortalezas. Bellísimo eso, Diego. Yo, a partir de lo que ustedes dos acaban de decir sobre esto, digamos, exponerse, lo que nos acaba de decir Diego, tengo dos preguntas. Una primera que me permite conectar un poco este podcast con el primero, que fue con Ana María Muñoz, que es abogada laboralista, está en otra dimensión de la profesión, que hay un tema común. Ana María cuenta una historia a veces similar, a veces distantes, pero es esa llegada al mundo del derecho laboral que Diego describe como profundamente pragmático. Y Ana María dice, claro, yo formé parte de ese mundo y cuando ella decide hacer un doctorado en la Universidad Javeriana, en esa época abogados laboralistas con doctorado se contaban con los dedos de la mano, Fernando Castillo, Marjorie Zúñiga, Mauricio Lenis y tal vez otro, y hoy hay una cantidad de personas. Lo que veo, en la reflexión que veo de ustedes es que en la práctica del derecho laboral o en la práctica cotidiana del derecho laboral, no sé si esto ocurra en otras dimensiones de la práctica jurídica, si en el derecho penal está ocurriendo, o en otras áreas del derecho, en áreas de la consultoría de litigio en derecho privado, pero veo que hay inquietudes cada vez como que mezclan mucho más, conectan como más directamente prácticas jurídicas muy específicas como la práctica del derecho laboral en sede judicial, lo que hace Ana María, o la práctica del derecho laboral más en el lado de ustedes, en la consultoría del litigio privado,
y veo que hay como más inquietudes de que esto de conexiones mucho más, más explícitas en que eso que denominamos práctica, que nadie pensaría que tiene que ver con opciones teóricas o con la necesidad de tener fundamentos fuertes para investigar, para argumentar, eso es ustedes lo ven como una cuestión que es reciente, que se está dando cada vez más, que esa competencia de tener fundamentos fuertes en investigación jurídica o en argumentación sea algo que esté caracterizando más o se le esté exigiendo más a los abogados que están en la práctica, digamos. Sí, pues digamos que en la vía del mercado legal, que llamo yo de las firmas de abogados, claramente hoy en día es necesario tener maestría, digamos, para seguir creciendo en un plan de carrera, seguramente hay que pedir que se tenga una maestría. No sé, hoy en día se está hablando qué tipo de maestría tiene uno, porque la realidad, Esteban, es que hoy jóvenes 24, 25 años pueden salir directamente a hacer una maestría. Y también ese qué tipo de maestría, porque eso también creo que no lo cuestionamos nosotros en algún momento. Nosotros estábamos pensando ir a Harvard o ir a Columbia o aplicar a alguna de estas universidades en donde un LLM son 8 meses. Y ahí nos cuestionamos qué queremos y cómo lo queremos hacer. Para mí hoy en día sí es un requisito empezar a hacer maestrías, pero creo que se están valorando mucho más aquellas maestrías que tienen un énfasis en investigar, en poder ir un poquito más allá, porque es que, como dice Diego, lo pragmático se quedó muy en lo pragmático y hoy en día la evolución de lo que estamos, las nuevas generaciones, las nuevas realidades, llegan a que si queremos aportarle algo a la sociedad nos toca investigar, nos toca revisar. Y ahí se cumple un paradigma, o digamos no un paradigma, se contradice, y es que el práctico no necesita estudiar más, el práctico es experiencia, lo que viene haciendo toda la vida, como lo viene haciendo, el que es un duro litigando. Y hoy nos damos cuenta que no, que hoy en día el valor agregado que uno le puede dar a un cliente es ir un poquito más allá, conocer nuevas cosas. Y desde mi perspectiva del mundo laboral, pues nada más fantástico que irme qué está pasando en otros países con derecho comparado. Y eso es saber investigar, eso es saber aplicarlo, eso es saber leer. Y para eso, pues la maestría le da todas las herramientas a uno. Para escribir, anteriormente en el 2008, 2009, 2010, 2011, escribíamos y pues muchos dicen que le pasa a todos, pero yo leo eso y digo, uy, qué horrible, qué espantoso cómo escribí ahí, y salió en revistas, etcétera. Y hoy en día los textos son mucho más rigurosos, mucho más estructurados, una metodología, para dónde voy, cómo quiero. No sé, a mí me pasaba que yo era demasiado ambicioso, al momento de escribir quería escribir sobre todo, pero no decía nada. Entonces, acá con estos métodos y con la maestría uno le ayuda a enfocarse, ¿qué quieres? Límítese un poquito más ese espacio. Y hoy es fundamental, los abogados que tenemos con maestrías y que están haciendo las maestrías acá resaltan sobre los demás, realmente. Pues Esteban, yo creo que la conversación que nos planteas es tremendamente cierta y se me venían a la mente un par de capítulos que ayudan a graficar la evolución. Y nos mencionabas ahorita a Ana María, que también hizo parte de esta historia en la fase inicial porque fue tal vez una de las personas tal vez a las que en su momento quise también consultarle su opinión en este proceso de escoger el programa. Y me acuerdo en ese entonces que Ana María nos compartió una bonita noticia, que de hecho ahí los impulso para mantenerla calientica, y es que nos dijo, vamos a hacerle la apuesta al énfasis en derecho del trabajo de la maestría. Y eso desde luego sumó en la decisión porque ya no solo iba a estar en una maestría en derecho, sino con un énfasis, que además era un énfasis que podía conectar. Yo ya estaba un poquito decantado por el énfasis constitucional, pero cuando salió esta opción dije, pues qué bueno que seamos los primeros en eso. Y te conecto eso porque cuando se acabó el programa, recuerdo que pues en ese entonces coincidíamos en tener el rol de ser docentes del departamento aquí en la facultad. Estábamos compartiendo algún café o compartiendo algo y empezó la pregunta sobre el énfasis, sobre el nombre del énfasis.
Y recuerdo que giró una idea muy potente y es, oiga, esto no debería llamarse énfasis en derecho del trabajo, esto debería llamarse énfasis en el trabajo. Y con eso conecto lo que estás mencionando. Y es que creo que durante muchos años, entre esos la gran mayoría de quienes fueron nuestros maestros, nos enseñaron derecho laboral, pero no necesariamente nos enseñaron derecho del trabajo y mucho menos nos enseñaron del trabajo. Y es que hay una diferencia fundamental. El derecho laboral se aprende, sobre el trabajo no se aprende, el trabajo se estudia, el trabajo se analiza, el trabajo se comprende. Y creo que ese cambio en la forma de pensamiento sí está empezando a ser muy presente, me atrevo a decir de unos 10 años para acá, no estamos hablando de mucho tiempo. Entonces, el abogado del derecho del trabajo se tuvo que enfrentar a un cambio muy fuerte en su estructura de pensamiento, porque éramos muy, muy finos en citar la norma, muy finos en aplicar la norma, pero muy débiles en entender el fenómeno que estábamos tratando de regular, que era el fenómeno del trabajo. Cuando tú ya hablas del trabajo, te tienes que conectar con dimensiones sociales, con dimensiones políticas, con dimensiones económicas, con muchas dimensiones, incluso tal vez no tan jurídicas. Y ahí es donde la comprensión de tener una mirada mucho más amplificada del derecho, de sus contextos, pues termina siendo tremendamente enriquecida con un proceso de esos. Y creo que esa es la gran énfasis, y tú lo empiezas a ver en las decisiones judiciales, lo empiezas a ver en los textos que se producen. Hoy en día que estamos en medio de unos debates nacionales gigantescos por cuenta de la reforma laboral, pues lo que nos está poniendo es a conversar en unas dimensiones en el que el trabajo trasciende de la mirada típica del derecho laboral. Y ahí para la vida práctica de nosotros es fundamental. Por lo mismo, el valor agregado que da la maestría. Porque muchas veces se entiende que el que hace la maestría es el académico, el profesor, que está 100%. Pero el derecho, como yo llamo el derecho vivo, lo que está por fuera, lo vivimos nosotros en el día a día. Y qué bueno ver cómo se construyen esas realidades con metodología, con información estudiada y con casos que tal vez propiamente, qué pena decir, el académico no va a saber porque no está en el día a día de qué pasa en la negociación colectiva, en el trabajador que despide. Y ahí es donde creo que cobra mucha relevancia esto. Sino que este es un tema que, digamos, en los episodios anteriores siempre es esa relación virtuosa entre la teoría y la práctica, que lo que ustedes están diciendo es como un viejo aforismo de que no hay buena teoría sin una práctica que la sustente, y no hay una buena práctica sin una teoría que la sustente, o sea, se retroalimentan mutuamente. Y en esa misma línea, la práctica la transforma la teoría y la teoría la transforma la práctica. Y yo quisiera ya en esta, como no podríamos hablar una cantidad de eso, en esta como parte final del podcast, es que habláramos del proyecto que es Escola Abogados. Les decía a los dos antes de comenzar acá que estaba yo mirando la página web y es como un planteamiento de, digamos, de oficina de abogados, que mucha gente puede tener la idea de que es algo muy particular en donde pasan unas dinámicas muy particulares, y ustedes me da la impresión que desde la página web comienzan a desmitificar una cantidad de cosas. Y digamos, ese proyecto, cómo nace, cómo es, y digamos esto que acabamos de conversar, cómo ha jugado en la gestación y el crecimiento de la firma. Escola creo que ha sido una evolución grande de talentos. Creemos nosotros que no logramos encajar en esas estructuras tan cerradas, tan jerárquicas que son las firmas de abogados. Yo con mucho respeto siempre he dicho que las firmas de abogados se van a terminar transformando, porque es que es muy rígido. Y de ahí nace un proyecto que ahorita le dejo que Diego lo cuente un poco más, para mí de unión de talentos, con una filosofía muy arraigada del servicio, de servir y generar valor agregado a lo que servimos y a lo que hacemos. Y es trascender, ir un poco más allá, es incomodarnos, es realmente no cumplir por cumplir, sino ir y que los clientes se sientan 100% en una asesoría para transformar, que los transforme a ellos, que transforme a las empresas
a ser mejores personas. Y eso creo que para nosotros es un valor fundamental. Nosotros somos de la filosofía, y ya para que Diego cuente un poco más la creación, pero que lo más importante es ser buena persona. Y si uno es buena persona, realmente logra cautivar lo demás. Y de allá vienen otras cosas, ya la formación, el abordaje, lo que tenga que hacerlo, pero creemos siempre en las buenas personas y en hacer mejor persona a nuestros clientes. Entonces, es algo que suena a veces cliché, a veces nos dicen es que no, eso realmente los que los catalogan ustedes y hoy están en el top 10 de las firmas porque facturan no sé cuántos miles de millones, porque salen en Chambers and Partners, Legal 500, realmente desprendidos de cualquier vanidad que hay que trabajarla y uno sigue trabajando esos egos, pero desprendidos de cualquier cosa es que todo el mundo puede, creemos en un liderazgo situacional, colectivo en algunas partes, del que puede más, puede lo menos, y desde siempre el servicio. Creo que eso es lo que son nuestros valores. Tenemos además un logo que no sé si lo vio usted, que es un corazón. Sí, sí, lo corazón. Y bueno, ahí no le quito más. No, yo diría, Esteban, hay muchas cosas por contar de esa historia, pero me voy a concentrar en un par que creo que además nos conecta muy bien con la conversación. Obviamente sumado a lo que dice Nicolás y es el ejercicio del derecho con propósito, pero además un propósito conectado desde las emociones. A los abogados no nos enseñaron a mostrar las emociones, es más, todo lo contrario. Nos decían que mostrar la emoción es un signo de debilidad. Nosotros creemos que ser auténtico con la emoción es un signo que nos ayuda a conectarnos con quien se está queriendo conectar con nosotros y generar una alianza mucho más fuerte en el proceso o en el proyecto que se está asumiendo. Pero quiero enfatizar en el nombre Escola, porque Escola, alguna vez nos decían, y bueno, ¿y quién es el señor Escola? Le decíamos, no, Escola es sonoramente la palabra escuela. Nos llamaban, páseme a Dominic de Escola, no hay nadie. Y es sonorante la palabra escuela, y realmente vivimos esto como un proceso constante de aprendizaje. Escuela de Abogados es una escuela no de abogados, es una escuela de vida. ¿Y cómo somos escuela? Pues básicamente es generando un ecosistema que permita realmente el que las personas potencien su talento desde su autenticidad, desde su diferencia. Hoy coincidencialmente que conversaba con un aspirante a una posición dentro de la oficina, ella me decía, no, yo he estado en esta oficina en entrevista, estaba como en 10 oficinas en entrevista. Yo le decía, bueno, ¿y cuál es tu interés estar acá? Y dijo, no me vas a creer, pero realmente, bueno, puede ser el cliché de la entrevista, pero quiero estar en esta oficina. Y yo le decía, ¿por qué? Y algo así me decía, siento que en todas las demás yo voy a ir a aprender con el molde de ellas. Aquí yo sé que voy a venir a aprender con el entorno de ustedes, pero desde mi propio molde, desde mi propio aprendizaje. Y eso es cierto, por eso somos una organización desprovista de esas estructuras jerárquicas, burocráticas, de tantas cosas que a los abogados nos generan ciertos moldes y ciertos títulos. Y entonces lo conecto con el proceso de construcción de conocimiento, porque dentro del proceso de aprendizaje creemos profundamente en la construcción del conocimiento y desde el conocimiento no de la firma, sino desde el conocimiento en el que la firma genera un entorno, un ecosistema que lo favorece, pero son los talentos los que lo van produciendo. Y se me viene a la mente algo que decimos muchas veces en comités cuando estamos discutiendo una defensa de un caso, etcétera. Hay una expresión que decimos, bueno, de este caso ya la jurisprudencia ha dicho algo. Entonces sale una abogada o un abogado o cualquiera de los integrantes del equipo, busqué y dicen otra cosa o no dicen esto, o la jurisprudencia no nos favorece en la línea de defensa que estamos planteando. Y tenemos acuñado un decir, y es que lo que no ha dicho la jurisprudencia lo dirá. Y es una forma realmente de desafiarnos a decir, es que nosotros somos la parte de la construcción del proceso pensante. Si nosotros creemos que nuestra misión simplemente es administrar el producto del proceso pensante de otros, ahí sí nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Pero si nosotros somos parte del proceso pensante, pues no es que no le reconozcamos valor a lo que diga la jurisprudencia, le reconocemos vitalidad a lo que dice la jurisprudencia. Y esa vitalidad depende de los choques y de los impulsos que le vamos dando desde nuestras prácticas, desde nuestra realidad. Obviamente, si queremos que se diga
hay que saberlo planificar y hay que saberlo plantear. Y eso lo ve uno también desde la forma como invitamos al equipo a ser en el buen sentido de la palabra atrevidos, a ser en el buen sentido de la palabra creativos. Y ese atrevimiento y creatividad caracteriza mucho el estilo de la organización. El atrevimiento y creatividad en la interacción con los colegas, el atrevimiento con la interacción con el cliente y en la interacción con el equipo. La semana pasada hacíamos un proceso de formación, todas las formaciones nos gusta hacerlo con experiencia. Entonces decíamos, bueno, vamos a hablar de actualización laboral, pero vamos a hacer una charla de actualización laboral en torno a una cata de café. Y entonces era un barista donde vamos a ir recorriendo entre cafés suaves, cafés medios y cafés fuertes, y vamos a hablar de las modificaciones más suaves, de las modificaciones medio y más fuertes, las suaves, las que no implican ningún cambio distinto de pronto a alguna actualización interna de algún procedimiento, la media hay que cambiar el procedimiento y la fuerte hay que cambiar el criterio. Y conectábamos ahí procesos como cuando llegábamos al trago fuerte, el barista decía, el trago fuerte es muy rico, pero aquí lo valioso no es el trago fuerte, es con qué le haces el maridaje. Entonces ahí conectábamos el proceso, la norma cambió y nos está costando entenderla, pero ese no es el desafío, es cómo vamos a acompañar el cambio de la norma con cambios culturales, con nuevas políticas, nuevas aproximaciones. Y todo eso se produce desde la riqueza de un equipo al que uno le dice, aquí venimos todos a pensar, todos somos iguales, todos generamos un mismo valor, allá no tenemos la estructura del senior ni nada de esto, todos generamos el mismo valor en el proceso pensante y de construcción, solo que para cada proyecto pues nos alineamos muy en la figura del liderazgo situacional que está mencionando. Y esa frasecita de lo que no ha dicho la jurisprudencia, lo dirá, pues la acuñamos desde parte de la confianza que construimos aquí estudiando en la maestría. Y contando un poquito, digamos, agregando algo que dice Diego, hay dos valores que para nosotros son fundamentales del éxito, y es ser trabajador, inmensamente trabajador y buena persona. Y eso siempre se los inculcamos a ellos, es cómo hago para vender más, cómo hago para... Sea usted, se pueden cometer errores, pero no malas intenciones. Si usted logra llevar eso a que un error usted lo lleva, un cliente le puede decir, la embarraron o algo pasó, desde que vea que fue desde la mejor intención, claramente muy estudiada, es diferente la interacción. Y por eso nuestra interacción con nuestros clientes multinacionales y lo que hemos crecido, cuando arrancamos con Diego el proyecto de la oficina éramos 6, 7 personas máximo, y hoy en día creo que son 80. Y es eso. Y es eso, realmente el reconocimiento que nos dan los clientes es un abordaje diferente, es un abordaje en donde se sienten hablando con alguien más cercano, no una firma de abogados tan rígida, sino realmente alguien más cercano. Y una vez nos pasó con un cliente muy importante que nos dijo, cometimos un error, pero qué bueno estar con ustedes porque sabemos que van a hacer el 100% para sacarnos del error, y qué mejor que con ustedes como equipo para hacerlo. Creemos inmensamente en el equipo con el cliente, que nos va a generar valor, que nos va a enseñar, y yo creo que eso ha sido gran parte de nuestro éxito, y no quedarnos en zona de confort, todo el tiempo ir innovando y saliendo. Diego, Nicolás, muchísimas gracias, una conversación chéverísima. Les agradezco y espero que nos sigamos viendo por acá. No, por acá. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Nos invitan, Esteban, muchas gracias. Gracias a todo el equipo.